Gracias. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. sí, Señor. Qué bueno es entrar en tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya, gloria. Reconociéndote. Gloria a tu nombre, Señor. Reconociendo tus atributos. Lo que tú eres, Señor. Dios Todopoderoso. Dios que todo lo sabe, todo lo escudriña. Un Dios que está aquí, pero también está en la China ahora. Eres omnipresente. Por eso no podemos escondernos de ti. Como decía el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? Gracias porque precisamente por esa omnisciencia sabes en qué circunstancia podemos estar en el momento y tú estás allí para socorrernos. Esta mañana te reconocemos por tu poder y por la gracia derramada a través de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, bendecimos tu nombre este día. Y nos humillamos delante de ti porque entendemos cuán pequeños somos, cuán diminutos somos. Por eso este día hemos venido a esta casa para adorarte corporativamente. Pero es que este tiempo de adoración también marque la vida de cada persona aquí para que sepa que en cualquier momento, en cualquier lugar, es un adorador, es alguien que levanta las manos y reconoce tu grandeza, tu soberanía, tu poder. Y que como oraba Jesús, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Que esa oración esté perpetuamente en nuestro corazón y expresada desde nuestros labios. Gracias, Señor. Muchas gracias. Hoy aplaudimos a tu nombre porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Qué bueno. Qué lindo, ¿verdad? Siéntense. Buenos días para todos. ¿Cuántos están agradecidos del Señor? Gloria a Dios, qué bueno tener a un pueblo así, que manifieste con tanta fuerza, que está agradecido del Señor. Uno de los objetivos de la serie que hemos venido desarrollando y que nos ha permitido pasar tiempos maravillosos aunados a nuestro ayuno congregacional. Ni tan solo una hora es el título de nuestra serie que está en desarrollo. Esta semana estuvimos orando al Señor para entender una cosa importante, no solamente entenderla, sino llevarla a la práctica, como es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Es mi deseo que cada uno de ustedes, tanto los presentes como los que nos siguen a través de estos medios, estén conscientes, muy conscientes de por qué estamos aquí. Esta no es una experiencia religiosa, como dice la canción aquella, no sé si la recuerdan.
No es un tiempo para mantener a la gente encantada, entre comillas. Estamos aquí porque hoy hemos venido a agradecer a Dios por sus favores. Hemos venido aquí porque reconocemos que somos hijos de Dios y que estamos llamados a obedecerle y a servirle. Estamos aquí asignados por un propósito. Dígale eso al que está a su lado. Estás aquí por un propósito asignado. Y esta semana estuvimos precisamente intercediendo delante del Señor para que la visión o el propósito por el cual el Señor nos tiene aquí como iglesia, como personas, es que necesitamos reimpulsar, renovar la visión que el Señor ha puesto en nuestro corazón. La visión del Centro Evangelístico Peniel es ser una iglesia para la ciudad, y eso nos encara, nos golpea en lo que a la responsabilidad que esto significa. Cada uno de nosotros, en cualquier lugar de la ciudad donde estemos, allí está el Centro Evangelístico Peniel. Por lo tanto, usted debe dar testimonio fuerte, un énfasis tremendo en lo que significa ser un cristiano evangélico. Saben que la palabra cristiano es una palabra muy general, porque los católicos son cristianos, creen en Cristo. Pero cuando nosotros hablamos de cristianos evangélicos, estamos asignándole una razón, que no solamente somos cristianos, sino que llevamos adelante el resultado de ese cristianismo, que es el evangelio, que es la predicación del evangelio. De manera pues que tenemos que avivar ese gran sentido de responsabilidad que es compartir la fe, y la fe se comparte a través de dos áreas muy importantes: a través del lenguaje, la predicación, pero también a través de los hechos, nuestra vida, nuestras acciones. Y tiene que haber una correlación importante. Levante su mano izquierda, por favor. Una correlación importante entre lo que hablas, levante la derecha, y lo que haces. Amén. Si no es así, entonces ¿qué hay? Confusión. Así que en ese orden de idea, hoy damos gracias a Dios porque esta semana estuvimos intercediendo para que podamos seguir haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Bueno, y esta serie está fundamentada en un pasaje del Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículos 39 al 46. Ahora, cuando comenzamos esto, yo les hice una propuesta muy importante, y más que una propuesta, les asigné una tarea. Una tarea que consiste en leer este pasaje por lo menos 4 veces. Leer este pasaje por lo menos 4 veces. Esa lectura de 4 veces que indico es un proceso que vas a hacer en un día o en 4 días, y vas viendo este pasaje. Ahora, cada lectura de este pasaje, por ejemplo, la primera lectura es una lectura al voleo. Es una lectura rápida, donde tú no te detienes en detalles ni nada, sino que lees rápidamente el pasaje. Y luego entonces viene la segunda lectura, que es una lectura de observación, donde estás observando el pasaje, vas más detenido y vas anotando lo que te llama la atención, lo que yo llamo detalles. Anotas, subrayas esos detalles que te llaman la atención. Entonces viene la tercera lectura, que es cuando comienzas, una vez que ya esos detalles están asignados allí, comienzas a enfocarte en ellos y a investigar, a preguntarle a la Biblia misma por qué esto, para qué aquello. Porque la Biblia se responde a sí misma. Y entonces anotas eso. Y esto es lo que aprendí de este pasaje de la Escritura. Pero viene la parte final, que no es la lectura, sino es el resultado de la lectura o de las lecturas. Y es que entonces
una vez que has encontrado todos estos detalles importantes en ese maravilloso texto bíblico, vas a aplicar eso que aprendiste allí. No seas tan bondadoso, y diga, esto está bien bueno para el hermano Joaquín. Qué descubrimiento para la hermana Ronelsi. Aleluya. Olvídate de los demás. Eso no es un problema de Dios con otros, es un problema de Dios contigo. Es lo que Dios quiere aplicar a tu vida porque lo necesitas. Diga, lo necesito. ¿Cómo es que dice el hombre aquel? Es que se me olvida, bendito sea el Señor. No aguanto más. Lo necesito. Mire el poder de las redes, ¿verdad? Cómo ese hombre se hizo famoso en un 2x3. Qué tremendo. Mira, Charles Spurgeon, hablando acerca de esto, de las escrituras, él escribió o predicó esta expresión. Cuanto más cavamos en las escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Qué lindo, ¿verdad? Mientras más escudriñas, tienes más apetito para indagar en la palabra de Dios. Ahora, en mi caso personal, José Hernández, que he leído y vuelto a leer el pasaje, he encontrado una fuente inagotable de detalles. Qué lindo. Esto es como para predicar mucho y aplicar mucho, que me conducen a buenos e interesantes sermones o conferencias. Esta semana, en los tiempos de compartir la palabra en el ayuno en ambas sedes, siempre traigo una reflexión sobre el pasaje. He compartido algunos resultados de estas lecturas. Hoy me voy a detener contigo en los versículos 45 y 46 de este pasaje. Muy específicamente vamos a ir a esos dos versículos del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. ¿Tienen la Biblia abierta? ¿Su dispositivo también? Yo quiero ver las Biblias materiales arriba. Páselas así. Dice la Biblia, ay, gracias porque me sacaste hoy. Ahora quiero ver los dispositivos. A ver, levanten los dispositivos. Oh, le ganaron los dispositivos. Ahora quiero ver quién no trajo nada. Pero mira, hay unas manitas que se levantan. Qué bueno, gloria al Señor. Estos dos versículos tienen una riqueza interesante. Dicen así. Entonces vino a sus discípulos. ¿A quién vino? Y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y dice el siguiente versículo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ese es el pasaje en cuestión. Ponga su mano sobre su corazón, por favor, porque vamos a decirle al Señor, Señor, que este mensaje no sea para otro, sino sea para mí. Padre, quiero agradecerte mucho esta nueva oportunidad que nos concedes a este pueblo de tener delante tu palabra, que es espíritu y es vida. Hoy con nuestra mano sobre nuestro corazón, el centro de la voluntad humana. Oh Señor, te pido que esta palabra encuentre hospedaje en cada corazón. Que esta palabra fluya con liberalidad, sin complejos, sin tabúes, con honestidad sobre cada corazón. Señor, ayúdanos a aplicar las verdades de tu palabra a nuestra vida cotidiana.
que podamos aprender para hacer, aprender para crecer. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y siempre, siempre vas a hablar a nuestro corazón. Digan amén. Gloria al Señor. Fíjense, yo leí en una traducción muy conocida, la Reina Valera, que es una traducción popular, clásica, en nuestras Biblias. Pero quiero hacer un ejercicio con ustedes rapidito, yendo por ejemplo a otras traducciones. La palabra de Dios para todos, por ejemplo, traduce: todavía están durmiendo y descansando, pues llegó el momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren, aquí está el que me va a traicionar. La Nueva Traducción Viviente lo expresa así: luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Ay, Dios mío, ¿dónde está por ahí? La Biblia de las Américas: entonces vino a los discípulos y les dijo: todavía estáis durmiendo y descansando. He aquí llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Bueno, podemos conseguir otras, pero realicé este ejercicio para que tomes en cuenta la relación entre diferentes traducciones, y todas nos dicen lo mismo, ¿verdad? Solo usando palabras o sinónimos para quizá un mayor entendimiento de los individuos acerca de este maravilloso contenido bíblico. Ahora, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Yo creo que lo que nos dice es que en la hora de la tragedia, en la hora oscura de la vida del Señor Jesucristo, está solo. Sencillamente eso. Jesús en la soledad. Pero solamente en esa soledad donde tú te acuestas en la hamaca. ¿Cuántos tienen una hamaca en la casa, un chinchorro? El que no lo tenga se lo recomiendo, es relajante. No en esa posición en la que tú estás reflexionando acerca de la vida y todas esas cosas, estás tranquilo, no tienes problemas. No, no, no. Esta es una soledad en medio de problemas, de una circunstancia complicadísima. Y lo que observamos aquí es que el Señor Jesucristo invita a sus discípulos a velar y a orar. Pero en la lectura del pasaje, en 3 ocasiones los encuentra durmiendo. Esto en sí, si tú lo estás viviendo, es verdaderamente frustrante. Tanto así que el Señor le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan: no pudieron quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Eso es una palabra cargada de desdén, de frustración. Y escuchen, Jesús estuvo solo en su dolor. Sus discípulos dormían, es decir, mientras Él está viviendo esa situación difícil, aquellos están plácidamente dormidos, están desconectados. Sus discípulos no pudieron acompañarle en la oración. Esas dos cosas nos dicen que Jesús estaba literalmente solo. Ahora, mientras yo veía esto, me hizo recordar la historia de la tempestad en el mar de Galilea. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Pasaje tremendo, ¿no? Ese pasaje dice que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba ¿cómo? Durmiendo. Pero aquí son los discípulos que llegan al Señor a llamarlo y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les contestó: porque tienen miedo, hombres de poca fe.
Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Qué lindo, ¿verdad? Yo veo en esta historia un contraste que lo relaciono con esa experiencia de Jesús y sus discípulos en Getsemaní. El contraste en esta historia de la tempestad en el mar y la del huerto de Getsemaní es que a la hora de la tragedia en ese mar embravecido, Jesús es despertado por sus discípulos y los salva. Porque era un momento de aprieto para ellos, tanto así que se vieron muertos ya. Sálvanos, que nos morimos. Una situación sumamente delicada. Ahora, en la hora difícil de Jesús en Getsemaní, ellos dormían. 3 veces los despertó y no hicieron nada. No oraron. El resultado es que sencillamente no hicieron nada. Jesús estaba solo en su situación. Ahora, acompáñenme en la transición. Y la vamos a denominar así: Jesús solo y la inminente entrega. Jesús estaba como entre el Getsemaní y la prisión y la muerte. Es un momento crucial. Y que es importante que en este pasaje descubrí que Jesús no solamente experimentó, escuchen bien, la falta de apoyo o solidaridad de la gente más cercana de Él, de sus discípulos, aquellos en quien Él se vertió durante 3 años enseñándoles, no solamente oralmente, con la palabra, sino en su vida personal, mostrándoles realmente quién era Él. En ese momento en que Él mismo está diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte, pues se enfrentaría cara a cara con el enemigo. Aquí hay 2 situaciones. Sus discípulos no lo están apoyando en esta circunstancia. Está viendo y experimentando que sus discípulos lo dejaron solo, pero ahora entonces tiene otra experiencia, que se va a enfrentar a sus enemigos. Vayamos nuevamente al pasaje propuesto para esta conferencia. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ahí hay un detalle importante que creo que lo notaste en el versículo 45, cuando Jesús dice: el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pero luego en el versículo 46 dice: se acerca el que me entrega. Notarás que en el versículo 45, al narrar quién va a ser entregado, que va a ser entregado, está referido en plural, en manos de pecadores. Así que está hablando de unos cuantos enemigos en ese grupo, en ese primer segmento. No sería uno, vendrían muchos para apresarlo. ¿Estás viendo el detalle? ¿Estás descubriendo el detalle? Entonces, este detalle interesante tiene que llevarte directamente a ver que Jesús es enfrentado por 2 enemigos. Yo los llamo así y los voy a identificar: los de afuera y el de adentro. Es difícil esta situación. Ahora, sigue conmigo porque voy a identificar a estos enemigos. Jesús solo, ahora, solo, escuchen bien, pero entre enemigos.
Y esos enemigos de la primera camada son los de afuera. Dice textualmente, y todas las traducciones que les leí llegan al acuerdo, al consenso, es entregado en manos de pecadores. Lo primero, después de estas palabras, es que podemos ver en Jesús, y esto nos lleva a la cristología, al estudio de la persona de Jesucristo, vemos en Jesús el atributo de la omnisciencia. La pastora le preguntaba aquí a los muchachos los atributos de Dios. Uno de los atributos de la naturaleza de Jesucristo es la omnisciencia, lo que significa que es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles, y es un atributo exclusivo de Dios. Por lo tanto, Jesucristo es Dios, porque tiene los atributos de la deidad. Así que Él tenía en su vida aquí en la tierra, y bueno, obviamente donde Él está en la presencia del Padre, la capacidad para saber todo lo que pasaba en tiempo y lugar. Porque Él está diciendo, vienen por mí, aunque los discípulos a lo mejor, yo no veo a nadie, pero Jesús ya lo sabía. Jesús está anunciando que estos enemigos, que ya los hemos identificado como enemigos de afuera, porque no estaban en el entorno de Jesús. Y es bien sabido que el poder religioso estaba sumamente interesado en acabar con el movimiento de Jesús. Porque eso no lo vemos en ese lugar. Lo vemos desde el primer momento en que Jesús comienza su ministerio. Inmediatamente se levantan enemigos. El poder religioso, la secta de los fariseos y su estamento de gobierno religioso comienza a atacar a Jesús de una u otra manera. Y hubo varios complots para tratar de asesinarlo, pero su hora no había llegado, como dijo Jesús en una oportunidad. Ahora, a ese grupo, a ese poder religioso, se unió la cúpula política, el poder imperial, los romanos. Cuando estos enemigos vienen a buscar a Jesús, venían los soldados, pero también venían los líderes religiosos. Un acuerdo poderoso para apresar al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Vemos sistemas. El sistema del mundo, compuesto por la religión y por el poder político. ¿Saben una cosa que estaba viendo en estos días a raíz de todas las guerras que están en pleno desarrollo en este momento y que tienden a ampliarse sobre la humanidad? La historia de las guerras en el mundo han estado impulsadas por el poder religioso. Y esto es increíble. Las grandes guerras han sido promovidas por el poder religioso. Facciones contrarias se enfrentan. Y son guerras que en este momento todavía están motivadas por eso mismo, por los desacuerdos musulmanes contra judíos, incluyen a los cristianos con las grandes cruzadas, todo eso. Pero también hemos visto que muchas de las guerras, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue promovida por las acciones políticas, por una ideología política. Y aquí estamos viendo eso que corrobora la historia, lo estamos viendo aquí. Dos grandes segmentos, el religioso y el político, se unen para acabar con el movimiento de Jesucristo. Y esto nos lleva a que si Jesús, y esto es una aplicación, si Jesús tuvo persecución por parte del sistema, nosotros, sus seguidores, también las vamos a tener. No te creas que no te va a alcanzar eso. De hecho, en este momento hay persecuciones por causa de la fe. Me encanta cuando leí Lucas 23:31, cuando Jesús
está diciendo, y está hablando metafóricamente, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Jesús se está refiriendo a él, pero también se está refiriendo a sus seguidores. Quizás en este país nosotros no sabemos mucho de persecución férrea. Hay muchos tipos de persecución. Hay la persecución política, que a través de leyes comienzan a limitar la libertad de expresión religiosa. Prohibiciones acerca de las reuniones. Esa es una. Pero hay una más extrema donde la vida de los creyentes son puestas en peligro de muerte. Ahora, esto no significa que no pueda pasar. Les aseguro que pasará tarde o temprano. Seremos perseguidos por nuestras convicciones. ¿Qué haremos entonces? Ya les voy a decir algo. Esta es la razón por la cual Jesús advierte a sus discípulos de orar para no caer en tentación. Cuando Él les dice la carne es débil y les llama la atención para orar para no caer en tentación, se está refiriendo a las circunstancias, cualquier circunstancia que podamos vivir en cualquier área de la fe, sexualidad, familiar, con el dinero, con el cochino dinero, en fin, en cualquiera de esas cosas va a estar la tentación. Y la única manera de vencer la tentación es a través de la oración. Era lo que dice Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 20 y 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Qué maravilloso, ¿verdad? Hasta ahora está todo bien. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. ¿Por qué estamos hablando esta mañana de eso cuando, por lo menos en este país, no está pasando? Porque Dios nos habla y nos advierte. Recuerden que en esa omnisciencia Él nos muestra a nosotros algo de lo que pueda pasar. Y esa parábola es la parábola del sembrador. En este espacio Jesús está haciendo una advertencia. ¿Quiénes están en riesgo en una situación de persecución o de tentación? ¿Quién está en riesgo? Aquellos que no tienen una profundidad en su vida cristiana, en su vida espiritual. Mira, yo tengo aquí se me hizo algo aquí en este dedo. No puedo mostrárselo. Pero ¿saben de qué se me hizo esto? De arrancamonte. De arrancar, tratando de limpiar una grama que ya estaba contaminada por ciertas plantitas que no son de esa grama, y dándole me hice esto. Pero ¿sabes por qué? Porque ahí había unas tan terribles que era imposible sacarla con los dedos, así que había que hacerle otro tipo de tratamiento. Pero habían unas muy fáciles de sacar. Lo que significa que lo que le permite a una planta aferrarse a la tierra son sus raíces profundas. Y en ese lenguaje Jesús está hablando de nuestra vida cristiana. La vida cristiana debe tener raíces profundas donde se pueda aferrar de manera que las circunstancias de la vida no la arranquen, sino que permanezca. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Que tu vida no ha sido escogida como una vida cristiana temporal. Tú fuiste llamado para permanecer en Cristo hasta el final. Lo tuyo no es circunstancial. Lo tuyo es un asunto de fe para mantenerte.
Si usted me pregunta, pastor, ¿y entonces cómo hago yo para tener fuertes raíces? Ora para que no entres en tentación. 2, lo que te va a dar consistencia es la palabra de Dios. La lectura, el estudio de la palabra de Dios. Y aplicar esa palabra a tu vida todos los días, porque enemigos se van a levantar contra ti para tratar de desvirtuar tu fe, avergonzarte, ponerte en ridículo. Pero tú no eres un accidente de la fe. Tú eres un hombre y una mujer que Dios escogió para que fueras luz del mundo y sal de la tierra. Debo decirte esta mañana que tu vida como tal, no fue levantada por Dios para tú disfrutar solo esa vida, sino que el Señor te levantó para que también fueras un instrumento para bendecir y alcanzar a otros. Tu vida es un instrumento de Dios, bendito sea su nombre, para bendecir a otras personas. Esos son los enemigos de afuera. No están en tu círculo, están fuera de él. Y aquí yo veo, escuchen bien, que esos enemigos de afuera son sumamente poderosos. ¿Sabes qué manejan esos poderes? Los medios de comunicación. Las redes sociales, ay Dios mío, eso que es tan penetrante. Lo que las redes dicen, eso es, según el mundo. El contrasentido que se da en estas redes sociales, en estos mensajes, es terrible. Están desvirtuando la moral. Están explotando la mente de nuestros niños, diciéndoles que lo que se les enseña en la casa no es lo que realmente es. Y este sistema en el que estamos nosotros ahora mismo es sumamente poderoso. Tiene un lobby poderoso, hay mucho dinero, muchas instituciones que están apegadas, partiendo incluso por la institución más grande de este planeta, que es la ONU, donde están propulsando ¿qué cosa? Un nuevo sistema, es cambiar todo esto, ponerlo patas arriba, como decimos criollamente, una agenda que trae cosas nocivas para la sociedad. Pero ahí están, en plena ejecución. Ese sistema es tu enemigo. Y debes entonces apertrecharte con la fe y la oración, cubrirte a ti mismo y cubrir a tu familia, porque los enemigos no solamente vienen por ti, vienen por tu familia, vienen por tus hijos, vienen por tus nietos. Entonces, ahora es cuando más tú tienes que apertrecharte, meterte, hacerte una parte con la iglesia. Buscar el apoyo. La primera conferencia hablé del acompañamiento. Jesús buscó un acompañamiento, un apoyo. Y entonces tú tienes que buscar la ayuda de tus hermanos en la fe para aprender la palabra de Dios. Esta iglesia, por ejemplo, tiene diferentes ministerios de ayuda, y que quiero decirte que debes entrar por el ministerio del aprendizaje de la palabra, del discipulado, que tus raíces cada día sean más profundas para que cada día estés más fiel y fuerte en la fe en Cristo Jesús. Pero no te dejes. No veas lo que está pasando como algo normal. No, lo que está pasando es anormal. Jesús está solo entre enemigos. Y venimos con la otra parte, los de adentro. La gente que estuvo con él. Escuchen, leí esto que me pareció interesante compartirlo con ustedes. Un rápido análisis de la conducta asumida por Judas y el resto de los discípulos en esta crisis. ¿Cómo fue el asunto?
Dice el comentario de la Biblia Diario Vivir acerca de este caso: es fácil pasar por alto el hecho de que Jesús eligió a Judas para ser su discípulo. También es posible que nos olvidemos que si bien Judas traicionó a Jesús, escuchen, todos los discípulos lo abandonaron. Es decir, que si clasificamos la traición, la de Judas fue en primer grado. Pero los discípulos también de alguna manera lo dejaron, un segundo grado. Al fin y al cabo, todos abandonaron al Señor. Dice: como los demás discípulos, Judas sufría de una persistente incapacidad de comprender la misión de Jesús. Y eso es cierto. Esperaban que Jesús pusiera en acción los derechos políticos. Cuando él hablaba de morir, sentían diversos grados de ira, temor y desilusión. No entendían por qué Jesús los escogió si su misión estaba condenada al fracaso. Ese es un análisis psicológico de estos discípulos de Jesús frente a esta situación tan complicada que él vivía, pero que la está compartiendo con ellos. Judas Iscariote por el lugar de su nacimiento, representa a esos enemigos de adentro. El día que Jesús, aquella mañana, después de haber orado toda la noche, que Jesús se puso frente a sus discípulos, que eran muchos, Jesús escogió solo a 12. Entre esos, Jesús llamó a un tal Judas. Era parte del equipo del Señor Jesucristo, no del círculo primario, pero sí estaba entre los 12, escuchaba, veía los grandes milagros. Él formaba parte de ese equipo del Señor. Pero escúchame una cosa, y esto es importante que lo diga esta mañana. Judas representa a esos enemigos de adentro que son seguidores, sí, seguidores, pero tienen agendas ocultas. Una, porque no comprenden realmente el asunto. Algunos han visto en un análisis que se hace acerca de Judas Iscariote, se dice que Judas tenía más una percepción política de Jesús, porque el movimiento de Jesús no fue un movimiento exclusivo en la historia, no. Antes del Señor Jesucristo se levantaron otros revolucionarios planteando ideas y tal y qué sé yo, pero realmente estaban inspirados políticamente, no tan religiosamente. Judas tenía una percepción del movimiento de Jesús estrictamente político. Pensaba que el movimiento era un cambio liberador. Recuerden que para ese momento el pueblo judío estaba sometido, eran colonia del Imperio Romano. Así que todos querían deslastrarse de ese imperio. Necesitaban un libertador y estaban viendo a Jesús como un libertador, pero un libertador político. No estaban viendo a Jesús como un libertador espiritual, como aquel que no solamente liberaría a ese pueblo, sino a toda la humanidad. Ese es el asunto. Pero fíjense, aun cuando Jesús en su omnisciencia lo sabía, quizá esto le dolió, no solamente a él, sino también a sus discípulos. ¿Les dolió qué? Que una persona que estuvo 3 años, algunos hablan de 3 años y medio, de compañía, de acercamiento, entonces ahora se aparece con que trae a todo aquel séquito político y religioso para atraparlo y llevarlo a la muerte. La palabra traición es una palabra fea, pero como palabra se queda chiquita frente al impacto que esto produce. Se habla de Judas entonces como el traidor. Pero es bueno echarle un vistazo al resto de los discípulos al momento y después del arresto de Jesús. ¿Qué se hicieron? ¿Dónde estaban? ¿Agarraron palos y piedras para enfrentarse a los que venían o doblaron sus rodillas y comenzaron a orar? Dios mío,
Padre eterno, cuida a tu hijo, qué sé yo. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Qué harías tú en esa situación? Ponte en el sitio, en el momento histórico en que Jesús allá en el huerto es ahora un elemento en que se convierte en un reo, en que se sabe que lo van a matar. ¿Qué haría yo? ¿Qué harías tú? Aquí es donde se pone a prueba una cosa que se llama lealtad. ¿Fueron leales? ¿Fueron patria o muerte? ¿Le suena eso, verdad? Mira, este pasaje maravilloso. Quizá nos habla de ese asunto. Y cuando hubieron cantado el himno, esto es prácticamente el contexto. Salieron al monte de los olivos, es el contexto. Entonces Jesús les dijo, mire cómo Jesús está profetizando sobre ellos. Les dice, todos vosotros, ¿cuántos? Todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche. Ay, papá. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hay un halo de esperanza cuando Jesús le dice, pero después que haya resucitado, hay un antes y un después. El antes, ¿qué van a hacer? Se van a escandalizar y todo el mundo va a decir, como decimos aquí en Venezuela, paticas, ¿para qué te tengo? Cada quien busca un lugar donde esconderse. Pero después que Jesús es atrapado, es torturado, es muerto y es resucitado, dice Jesús, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Qué misericordioso. Respondiendo Pedro le dijo, y aquí está el hombre, Superman, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Y el Señor se quedó viéndolo así. Haga así. Ok. De cierto te digo que esta noche, no pasaría, no aguantó 2 pedidas, como decía Homero Suárez. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero el Pedro, tú sabes, envalentonado, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Que ante lo que dijo Pedro fue acompañado por los demás y dice, todos los discípulos dijeron lo mismo. Ay. Todos ustedes se van a escandalizar, profetizó el Señor. Aunque no haya más que un traidor, habrá muchos desertores. Necesitamos estar preparados para pruebas repentinas que pueden llegar al extremo en corto espacio de tiempo. ¿Cuán rápidamente puede levantarse una tormenta? La cruz de Cristo es el gran escándalo para muchos que pasan por discípulos suyos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quiero concluir con esto, creo que está en pantalla esa lámina sobre el asunto de la lealtad. Primero, la muerte antes que negarte. Y esa es la expresión. Primero la muerte antes que negarte. Palabras de Pedro y acompañada por los demás. La confianza en sí mismo, escucha bien, es el primer paso hacia la caída. Hablar es fácil. Es sencillo decir que somos seguidores de Cristo,
pero nuestras declaraciones son solo significativas cuando se prueban en la persecución, en el momento difícil de la vida. Debo decirte, no importa de qué lado vengan los enemigos, lo que importa es la capacidad de aguante, de lealtad y fidelidad de tu parte. No importa. Puede ser el gobierno, puede ser un familiar muy cercano tuyo, puede ser un hermanito de la iglesia. Independientemente de eso es circunstancial. Lo importante es que tú tengas tus raíces bien profundas, porque nadie te va a mover. Decía el apóstol Pablo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Y habla de espada, de persecución, de hambre, de desnudez. Y él concluye diciendo: nadie podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Tiempo de la prueba que te pone la vida. Tiempo de tentaciones que te pone el diablo. Y recuerda siempre, eres débil. La carne es débil. Frente a eso, orar. Frente a eso, estar consciente, tener una convicción poderosa de la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Todos estos que se escandalizaron y abandonaron a Jesús, cuando tú ves la historia de esos, vemos que ellos no se quedaron como Judas. Todos ellos se convirtieron en mártires, murieron por causa de Jesús. Nunca negaron a Jesús ante la manera en que los iban a asesinar. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y es mi salvación. Y dieron su vida por el Señor. Quiero dejar contigo estas palabras. Estamos en una circunstancia difícil nosotros como iglesia. Probablemente vamos a dejar este edificio y tendremos que movilizarnos. No sabemos todavía. ¿Será que algunos deserten? Algunos por una cuestión de ambiente, de comodidad, no quieran dar el siguiente paso. ¿Habrá gente que abandone a su iglesia? ¿Habrán personas que abandonen su liderazgo? ¿Que no valoren el trabajo, que no valoren la integridad, la doctrina? Y se apartarán, así como lo hicieron todos. Esa es mi gran pregunta y la dejo contigo. Ponte de pie, por favor. Quiero orar y agradecer al Señor tu vida, agradecer la vida de tu familia y sobre todo agradecer que eres un hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Son tantos años, tantas oportunidades en que me has permitido hablar a gente, muchos lugares, escenarios. Esta mañana, al igual que todos los tiempos, con la misma pasión, el mismo compromiso, el mismo amor, el mismo respeto a la gente, he hablado tu palabra, Señor. Solo te pido que esta palabra no se convierta en humo, no se convierta en palabras al aire, sino que encuentren mentes, corazones, voluntades que afirmen, que den una conducción. Espíritu Santo, hemos aprendido de la palabra de Jesús que tú eres quien redarguyes. Oh, que esta palabra redarguya, remueva interioridades. Y que esta palabra sea afirmada. Que como lo he dicho en esta conferencia,
que todos podamos tener raíces profundas, que sean capaces de resistir vientos, tornados, cualquiera cosa poderosa, y que podamos estar firmes en la fe. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, santo, santo, santo. El que vive y reina por los siglos de los siglos, único, digno de toda honra, gloria y alabanza. Bendito su nombre. A ti, Señor. Tómala. Oh, sí. Oh, sí.